Todos. En esta ocasión vamos a revisar el video del marco metodológico para continuar con el estudio de caso. Tenemos que nuestro marco metodológico está dentro de la segunda parte del estudio de caso y consiste en la explicación de la estrategia de investigación que se desarrollará en el estudio de caso. Se debe considerar la naturaleza del proyecto para determinar la estrategia metodológica más pertinente. Por eso vamos a revisar cada una. Y nos especifica que debe tener un máximo de 500 palabras si hace computador o si hacemos a mano una página. Recuerden que tenemos que continuar con mayor dedicación para poder terminar con éxito este estudio de caso. En el blog del Aprender Online nos indican lo siguiente: el marco metodológico responde a cómo realizar la investigación para cumplir con los objetivos. Esto es importante, se redacta en tiempo futuro. Eso significa que usted tiene que poner se realizará, se cumplirá, se efectuará, se aplicará, lo que se va a hacer luego. En el marco metodológico debemos poner cuál es el tipo de la investigación, la población y la muestra que se va a analizar, y las técnicas e instrumentos que se va a ocupar para la recolección de datos. Todo eso tenemos que especificar en el marco metodológico. El tipo de investigación que nosotros vamos a utilizar va a ser siempre descriptivo. En la población y la muestra depende de los números de habitantes que haya lo que vamos a analizar, y ya vamos a ver más luego, y las técnicas e instrumentos también que nosotros llevamos a revisar en este video. Aquí en Aprender Online nos recomienda algunas técnicas e instrumentos. Las técnicas son observación, encuesta y entrevista, y cada una de ellas tiene sus instrumentos. Y ahí tenemos un ejemplo pequeño del marco metodológico. Vamos a empezar a revisar los conceptos básicos. Primero, debemos poner mucha atención a esto. Todo lo que estamos realizando siempre va enlazado. Significa que tenemos que conectar cada una de las partes del estudio de caso para que todo vaya teniendo un hilo conductor, como decíamos en el marco conceptual. En el marco metodológico se debe explicar cómo se va a recolectar la información. ¿Qué es lo que va a hacer usted para recoger los datos? ¿Y cómo se empieza? Primero tomamos en cuenta el tema y el problema que vamos a hacer. Recuerden que las dos cosas tienen que ir enlazadas junto con el objetivo general. Se considera todos los aspectos que se consultó en el marco conceptual, porque usted tiene que tomar en cuenta que lo que usted pone en el marco conceptual va a aplicar en el marco metodológico. También en esta página que tienen ustedes el enlace ahí, nos dice que el marco metodológico es un conjunto de procedimientos lógicos y operacionales implícitos en un proceso de investigación. ¿Qué se quiere con el marco metodológico? Situar a través de un lenguaje claro y sencillo, ojo con esto, un lenguaje claro y sencillo, qué métodos y técnicas se va a utilizar y los instrumentos también que se va a utilizar para el estudio de caso. Tenemos aquí nosotros los componentes del marco metodológico. El nivel de investigación, que nosotros ya sabemos, vamos a hacer una investigación descriptiva, la población y la muestra que vamos a analizar, la técnica e instrumentos que vamos a ver en este estudio de caso, cómo vamos a procesarlos y cómo lo vamos a interpretar. La estructura del marco metodológico de investigación tiene tipo y diseño de la investigación, como habíamos dicho, descriptivo. Segundo, la población y la muestra que nosotros vamos a considerar para el estudio, y luego la operacionalización de variables. Significa qué variables nosotros vamos a considerar para el estudio de caso. Ahora, ¿qué es esto de descriptivo? El estudio descriptivo, como el nombre indica, nosotros vamos a describir, solamente vamos a indicar cómo es el caso que estamos estudiando. Especificar las propiedades de este caso,
los datos se recolectan sin cambiar el entorno. Es decir, que usted solamente va a averiguar qué es lo que está sucediendo. No vamos a cambiar nada. El trabajo del estudio de caso es solo para ver, en otras palabras, cómo está, qué es lo que está sucediendo actualmente. No existe manipulación de variables. Y eso sí es importante, requiere un conocimiento acerca de lo que usted está investigando. Por eso debe consultar el marco conceptual. Además, para el estudio descriptivo, nosotros tenemos que se propone identificar elementos y características del problema de investigación. Todo lo que usted ha hecho hasta aquí, hasta el marco conceptual, tiene que aplicar en esta parte, en la parte metodológica, porque usted ahí va a tomar en cuenta qué es lo que va a caracterizar a usted, qué es lo que va a investigar, qué es lo que va a averiguar. El problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo. Es decir, usted va a estudiar a algunas personas, a un grupo. Por eso tiene que hacer algunas aplicaciones que ya vamos a revisar. El problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan formas de organización. Es decir, por ejemplo, si va usted a analizar una comuna, si va usted a analizar un barrio, si va a analizar a una ciudadela, su familia, tiene que tomar en cuenta eso para describir cómo se comportan las personas según el estudio de caso que usted está haciendo. Luego de que ya usted ha analizado que es un estudio descriptivo, ahora tenemos que ver qué es la población. La población es el conjunto total de lo que usted va a analizar. Por ejemplo, usted dice voy a analizar en mi barrio y en mi barrio existen 200 personas, esa es su población. Y de esa población, de esas 200 personas, usted va a coger una muestra. Y una muestra es un subconjunto de los elementos que pertenecen. Usted dice, por ejemplo, en mi barrio son 200 personas, pero yo voy a analizar solamente 20. El 20 es la muestra. Y obviamente, como este es un estudio de caso descriptivo, usted tiene que hacer un estudio de máximo unas 30 personas, dependiendo de la magnitud de la población que usted tenga. Luego de que ya tenemos la población y la muestra, ahora vamos a ver la técnica que vamos a utilizar. Las técnicas son formas o maneras de obtener la información. O sea, ¿cómo va a obtener usted la información? Va solamente a observar, ¿cierto? Va a hacer una encuesta, puede hacer entrevista. ¿Qué es lo que más se utiliza en este caso en el estudio descriptivo? Ahí dice análisis documental, también puede hacer un análisis documental dependiendo del estudio que usted está haciendo, o un análisis de contenido, etcétera. Bueno, hay muchas formas. Y los instrumentos son, en cambio, por ejemplo, usted dice voy a hacer una observación, esa es mi técnica. Ya, entonces, ¿cómo va a observar? Usted ve las cosas y ¿qué va a hacer? Es que después de la observación voy a anotar todo lo que ha sucedido en una ficha. Esa ficha es del instrumento. Entonces usted dice, mi técnica va a ser la encuesta. Usted va a encuestar a las personas, listo. ¿Y cómo va a hacer? Voy a hacer un cuestionario y les voy a mandar y esa va a ser mi encuesta. Así, entonces usted tiene algunas formas o algunos instrumentos, las fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, listas de cotejo, etcétera, que ya las vamos a revisar. Si usted escoge la técnica de la observación, ¿qué es esto? Es un uso sistemático de los sentidos para buscar datos que permitan resolver el problema. O sea, usted ya tiene un problema, entonces usted va a observar. Vamos a revisar, por ejemplo, dice, mi problema es que las personas no cumplen con las normas de seguridad del COVID-19. Ya, entonces voy a observar a las personas que están haciendo, no usan mascarilla, no se lavan las manos con jabón cuando llegan a la casa, etcétera. Entonces usted tiene que ir tomando en cuenta qué es lo que va a observar si es que va a utilizar la observación. Dentro de la observación, usted como un instrumento puede utilizar una lista de cotejo. Por ejemplo, aquí tenemos una y si hablamos acerca del COVID mismo, puede decir ahí va escribiendo usted, se lava las manos con jabón. Por ejemplo, puede poner si es que usted está analizando, digamos, algo acerca de las festividades del Inti Raymi, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que sea fuera del COVID. Usted dice, si es que las personas utilizan zamarro,
si las personas utilizan el rondín, si tocan la flauta, si tocan el violín, si tocan la guitarra, si bailan, no bailan, si asisten disfrazados a los bailes, si solamente observan, etcétera, etcétera. Usted va analizando una lista y va poniendo si sí hace o no hace. Esto es una lista de cotejo que se hace para la observación. Es decir, usted no pregunta a nadie, solamente observa y va llenando su ficha. Si usted escoge la encuesta, en cambio en la encuesta usted dice que es una formulación de preguntas a sujetos para obtener información. ¿Cómo se puede hacer una encuesta? De dos maneras. Si quiere dicotómica, significa que usted va a poner solamente, va a hacer una encuesta y dice: ¿cree usted que es necesario el uso de la mascarilla? ¿Sí o no? Y la persona va contestando sí o no. Recuerde que la encuesta usted puede enviar de diferentes maneras. Envía los cuestionarios vía WhatsApp, puede hacerlo en Google Forms, puede hacer en Office, etcétera. O incluir categorías de elección, dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted dice: ¿usted prefiere utilizar mascarillas hechas de artesanales, mascarillas desechables, mascarillas elásticas, etcétera? Usted pone una opción y las personas van poniendo: yo prefiero la elástica, yo prefiero la desechable, etcétera. Eso ya es con categorías de elección. En el caso de lo que nosotros estamos tratando para la graduación, el estudio de caso que usted debe hacer, es preferible que lo haga en forma dicotómica, si es que va a utilizar la encuesta, para que sea más fácil la tabulación. Después de que ya está hecha la encuesta, la ficha de observación, la lista de cotejo, la que usted haya elegido, tenemos que analizar estos datos. Y miren ustedes aquí que el análisis de datos tiene como objetivo la detección de grupos variables altamente relacionados. ¿Qué se hace como análisis descriptivo? Observa el comportamiento de la muestra a través de tablas o gráficos, que es lo que tendríamos que hacer. Y partimos de un conocimiento profundo y creciente de los datos. Y todo tenemos que hacer en base a las variables que hayamos analizado en las encuestas. Esto es el siguiente paso luego del marco metodológico. Vamos ahora a continuar con nuestro ejemplo que estábamos viendo en la serie de videos del estudio de caso. Y tenemos en nuestro caso, que recuerdan ustedes, que el tema macro, cuidado de la naturaleza en las parroquias rurales de Otavalo, y la problemática del reciclaje de residuos orgánicos. Tenemos entonces que primero, el primer párrafo, los primeros párrafos que usted va a escribir son en qué consiste los estudios de alcance descriptivo. Aquí tenemos la teoría y ustedes tienen ahí el enlace de donde se ha consultado. ¿Cómo nosotros vamos a poner? Si usted quiere, si es que su tutor le da esa opción, puede hacerlo como ya está en la parte izquierda de la diapositiva. Miren ustedes, ahí está que es el estudio descriptivo, y luego pone la cita, ¿cierto? La cita de donde ha consultado, y usted ya tiene el primer párrafo. Pero en el caso de que le digan no, o sea, pues tienes que poner algo que sea de tu opinión, algo que sea que tú hayas leído, entonces usted escribe de esta manera. Miren ustedes que aquí tenemos en el tablero escrito qué es lo que vamos a hacer. Tenemos: en el presente estudio de caso se utilizará la investigación descriptiva para analizar los fenómenos y así determinar las características del grupo en estudio. Esto es algo basado en lo que está en la parte izquierda, pero no es específicamente igual. Se recopilará información para concluir y analizar describiendo cómo los moradores, miren aquí ya vamos analizando el tema, cómo los moradores de las parroquias rurales del cantón Otavalo hacen uso de los residuos orgánicos en sus actividades agrícolas, y relacionar los requerimientos de los pobladores para mejorar el reciclaje de los residuos en su entorno. Miren, hemos puesto algo acerca de qué es el enlace del estudio descriptivo, pero ya abarcando el tema que estamos haciendo. Y en el siguiente párrafo tenemos un poco más explicando de lo que se trata el enlace descriptivo dentro de lo que nosotros queremos hacer. Luego tenemos la siguiente parte, donde vamos a ver qué es la población. Habíamos dicho que es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, o sea, la población que usted va a analizar: su ciudadela, su barrio, su familia. Y la muestra es una parte de ello. Entonces aquí están las definiciones, lo que se ha consultado. Y ahora con eso usted arma su párrafo acerca de lo que está estudiando, acerca de su estudio de caso. La población ya pusimos ahí. En este caso es el dentro de las parroquias rurales de Otavalo. Miren que en esta parte estoy incluyendo un dato muy importante.
Dice, en la página web oficial de la Alcaldía del Cantón se indica que la población rural son 65.925 habitantes. Miren la extensión de la población que se está analizando. En el tema nosotros hemos delimitado, en este caso, parroquias rurales de Otavalo, pero es muy extenso. Es por eso que sus estudios de caso deben delimitar algo más específico, una sola parroquia, un solo barrio, una sola comuna o a su familia. Entonces es importante delimitar para que después no tengamos el problema de que es demasiado grande la población que vamos a analizar. Y del total nosotros, bueno, aquí hemos puesto que en las parroquias rurales solamente vamos a encuestar a 100 personas, ya. Por eso les decía que si ustedes van a estudiar un barrio, una ciudadela, ustedes escojan unas 20, 30 personas como máximo para que puedan hacer su estudio de caso. Luego de ello, tenemos que poner la técnica que vamos a analizar. Y también nosotros aquí hemos puesto algo acerca de la entrevista. Miren, como es una comunidad, como son parroquias rurales, puede ser que no todos tengan internet, puede ser que no todos tengan WhatsApp. Entonces, ¿qué se prefiere aquí? Hacer una entrevista. La entrevista es una conversación, o sea, usted va con un cuaderno, con una hoja y pregunta a las personas qué le parece tal o cual situación según lo que usted esté analizando. Entonces, esta entrevista se lo hace en forma personalizada. Si usted puede hacerla vía telefónica también, siempre y cuando tenga una guía. Si usted va a hacer una entrevista, va a ir a preguntar a las personas, debe tener una guía donde usted pueda ir analizando las preguntas para que no se pierda, porque a veces nosotros hacemos una entrevista sin tener una guía y luego se nos va a dispersar mucho la información. Entonces, una encuesta puede ser personalizada o vía telefónica. Y aquí tenemos nuestro párrafo. Miren, la técnica de investigación permite organizar la información del estudio mediante un instrumento adecuado y controla los datos que se obtendrán del análisis de la muestra. Para este estudio se utilizará la técnica de la entrevista, que permitirá llegar directamente al entrevistado, ya sea en forma personal o vía telefónica. Miren, porque a veces hacemos las dos cosas en nuestro estudio de caso. Hay que señalar que la entrevista depende mucho de la capacidad de quien entrevista, por lo que se realizará una entrevista estructurada para lograr consistencia en los resultados obtenidos mediante la comunicación directa con las personas. Miren, ahí está especificado lo que vamos a hacer. Después tenemos que ver el instrumento de evaluación. Miren ustedes, aquí está esta imagen donde nos indican la observación que se puede hacer en la entrevista, en la encuesta y en pruebas en el caso de que se hiciera, bueno, esto no se ocupa en el estudio de caso. Y aquí tenemos, ¿no? Para la aplicación de la entrevista se redactará una guía de preguntas, o sea, un cuestionario que sean de preguntas cerradas. ¿Qué es esto de preguntas cerradas? O sea, preguntas de decir sí, no, tal vez. O usted le pone las opciones, pero el asunto es que no haya mucha dispersión de datos. Y aquí estamos poniendo en el último párrafo, dice, se enmarcará en preguntas dirigidas a conocer los usos que se dan a los residuos sólidos en los hogares. Y con ello interpretar los resultados con una generalización de datos. Miren, hasta aquí hemos explicado específicamente lo que vamos a hacer. O sea, aquí es como que usted, en vez de decirlo en forma oral, lo hace en forma escrita y va explicando. Voy a tomar los datos de tal manera, me voy a ir a sus casas, por eso voy a hacer una entrevista, voy a llamarles por teléfono, qué sé yo. Todo tiene que redactar aquí cómo lo va a realizar en forma técnica. Y miren, ya recogiendo todo lo que hemos dicho, este es nuestro marco metodológico. ¿Y cuántas palabras están? Están 423 palabras. Recuerden que el ministerio nos dice un máximo de 500 palabras o que llenen la página. Bueno, aquí como está, para que se vean las dos páginas, está así de esta forma, pero realmente si nosotros vemos en forma normal, esto está llevando una página, si es que lo va a hacer a mano. Y ahí tenemos nuestro marco metodológico. El éxito no es el final, el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta. Chicos, tenemos que seguir adelante para que terminemos esto con éxito. Ya no nos falta mucho y ustedes estarán graduados. Éxitos, chicos, y hasta luego.